El día de hoy, en estos minutos que siguen, les voy a hablar sobre un tema muy importante por la pandemia que estamos enfrentando hoy día, que es la enfermedad por coronavirus. Pero hoy vamos a hablar desde una perspectiva más allá del pulmón. Para empezar, vamos a transportarnos al servicio de otorrinolaringología. Y vamos a imaginarnos que llega un paciente masculino de 36 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia. Él es un abogado, es deportista, no tiene factores de riesgo como consumo de alcohol o consumo de tabaco y viene a la consulta por presentar desde hace 2 días anosmia, que es la incapacidad de percibir olores, y disgeusia, que es la alteración en el sentido del gusto. Como estos dos síntomas se han relacionado mucho con la enfermedad de coronavirus, le realizamos los exámenes pertinentes para diagnosticar esta enfermedad y el paciente es positivo para enfermedad por coronavirus. Decidimos mandarle al paciente a realizar un aislamiento para que no contagie a otros pacientes y reposo para que se recupere su enfermedad. A las 2 semanas el paciente se comunica con nosotros y nos dice que sus síntomas se han resuelto y que posteriormente a estos síntomas neurológicos presentó pocos síntomas respiratorios. Este cuadro que presentó este paciente es muy frecuente y entra una pregunta importante, porque si por todo lado los síntomas que primero se han descrito de coronavirus son los respiratorios, ¿cómo es que hay pacientes como él que empiezan con síntomas neurológicos o que presentan síntomas neurológicos posteriormente y no se habla tanto de estos síntomas neurológicos cuando hablamos de COVID? Esto es lo que ahora se ha denominado neurocovid. Como mencionamos previamente, el coronavirus desde un inicio y en variedades previas, se ha descubierto que más causa síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y síntomas virales generales como fiebre, malestar general. Sin embargo, reportes tempranos desde China, al momento que empezó la pandemia, ya identificaban pacientes que sí presentan síntomas neurológicos, que pueden variar entre cefalea, mareos, hiposmia o anosmia, dependiendo de la disminución o pérdida completa del sentido del olfato, y disgeusia o augesia como la alteración o la pérdida completa en el sentido del gusto. Hay varios reportes que varían en la cantidad de pacientes que presentan síntomas neurológicos, pero han habido algunos que reportan que hasta un 82% de pacientes presentan menos un síntoma neurológico en algún momento de toda su enfermedad por coronavirus. Y ahora en nuevos análisis que se están creando clínicas que evalúan a largo plazo a pacientes que ya se han recuperado de enfermedad por coronavirus, han visto que 1 de cada 3 de estos pacientes necesita ser referido al consulta de neurología por persistencia de síntomas neurológicos o por complicaciones neurológicas a raíz de la infección por coronavirus. Hasta el día de hoy han habido 76.4 millones de casos de enfermedad por coronavirus con muertes de un número muy alto, como vemos. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de estos casos de mortalidad de coronavirus ha sido por complicaciones respiratorias, por esta afectación tan grande que tiene el coronavirus, a la final tan grande que tiene por el tejido pulmonar, hay más de 67,000 personas que han muerto en estos últimos 10 meses por complicaciones neurológicas a raíz del coronavirus. Como vemos, este es un número que no podemos ignorar y por eso he dedicado dar esta charla para darnos cuenta del impacto que tiene el sistema nervioso en esta pandemia. Entonces, durante los próximos minutos vamos a hablar de dos términos importantes o de dos mecanismos importantes. El primero vamos a ver cómo es que el virus llega al sistema nervioso, hablando en los mecanismos fisiopatológicos del virus. Y finalmente, ¿qué es lo que causa el virus una vez ya adentro del sistema nervioso y qué consecuencias trae esta infección? Para esto vamos a definir este término que se llama el neurotropismo. Y este neurotropismo no es específico para el coronavirus, pero se refiere a la afinidad o la atracción que siente un patógeno, en este caso el coronavirus, por invadir al sistema nervioso central. Y esto es lo que lleva a que el virus llegue acá a estos tejidos y los afecte o los vuelva disfuncionales. El primer mecanismo fisiopatológico que vamos a ver es la infección, la invasión por el tracto olfatorio. Este empieza en el epitelio olfatorio de un paciente, donde se presenta un receptor especial
que es importante cuando hablamos de coronavirus, y ese es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Y lo que pasa es que el virus engaña a este receptor, se hace pasar por esta enzima que normalmente actúa en este receptor y adquiere entrada al tejido o a este epitelio olfatorio. Una vez adentro puede seguir avanzando y puede llegar al nervio olfatorio. Hay muchas hipótesis que dicen que por este mecanismo y la llegada del virus a este nervio es el que le vuelve disfuncional y puede justificar la anosmia que presentan los pacientes que tienen enfermedad de COVID. Sin embargo, el virus puede seguir avanzando, no solo quedarse ahí, e invadir otras estructuras nerviosas, como puede ser la corteza cerebral, que son las capas externas del cerebro, pueden ser los ganglios de la base, que son estructuras situadas en la base del cerebro, y otro muy importante que es el tronco cerebral. Y una complicación relevante, muy importante que puede aparecer cuando el coronavirus invade el tronco cerebral es por la presencia de núcleos respiratorios en esta estructura. Entonces, estos núcleos respiratorios lo que se encargan es de comunicar el sistema nervioso con el sistema respiratorio, con los músculos de la respiración, para que nosotros inspiremos y expiremos espontáneamente. Cuando estamos durmiendo, cuando, por ejemplo, estoy dando esta charla, ustedes oyendo, no estamos pensando que tenemos que respirar. Esto es un estímulo espontáneo. Sin embargo, cuando el coronavirus invade estas estructuras, las vuelve disfuncionales, las daña, y puede hacer que el paciente pierda este estímulo espontáneo y lleve a una falla respiratoria. Entonces, sí, muchos conocemos que la falla respiratoria puede ser de origen pulmonar por el componente inflamatorio, infeccioso y la neumonía que causa el coronavirus, pero esta falla respiratoria también se la ha vinculado al componente neuronal y neuroinflamatorio del coronavirus. El segundo mecanismo fisiopatológico que vamos a ver es la invasión por vía hematógena. Entonces, el cerebro tiene una protección especial cuando hablamos en el sistema circulatorio que se llama la barrera hematoencefálica. Y la función de esta barrera es separar, de cierta manera, la circulación del sistema nervioso de la circulación periférica. Y para lo que sirve esto es para prevenir que patógenos o sustancias tóxicas que podrían estar en la circulación sistémica no entren al sistema nervioso y lo perjudiquen. Sin embargo, esta barrera hematoencefálica también presenta el receptor que vimos antes en el epitelio olfatorio y de igual manera el virus puede engañar a este receptor, hacerse pasar por esa enzima y entrar al sistema nervioso. Adicionalmente, hay células que bajo condiciones normales, que son las células del sistema inmune, pueden atravesar esta barrera. Entonces, lo que causa el virus es una invasión a estas células del sistema inmune y a través de ellas transportarse adentro del sistema nervioso. Una vez adentro, el virus se puede replicar e invadir distintas estructuras, causando microhemorragias cuando invade los vasos, mielitis cuando invade tejido mielinizado, encefalitis cuando invade el parénquima cerebral o meningitis cuando invade las meninges, que son las capas que rodean al cerebro. Y otro mecanismo importante de infección del coronavirus o de fisiopatología del coronavirus es cuando este invade o no invade, sino que causa una lesión indirecta frente a nuestro cuerpo. Y esto se debe a la respuesta inmunitaria exagerada que puede tener un cuerpo frente a una infección, causando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que secreta un exceso de citoquinas o sustancias inflamatorias y estas pueden inflamar el sistema nervioso causando una neuroinflamación. Y para entender un poquito mejor esto, vamos a imaginarnos que el coronavirus causara una infección a un paciente aquí representada por un incendio. El sistema inmune vendría a ser este bombero que secreta distintas células como neutrófilos, macrófagos, células natural killer, linfocitos T, linfocitos B, para que éstas secreten otras sustancias inflamatorias, como mencioné antes, estas citoquinas, para intentar apagar este incendio. Sin embargo, hay veces que la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo tiene un desbalance. Especialmente se ha descrito esto en pacientes con enfermedad grave. Y lo que pasa es que se consumen los leucocitos, causando una leucopenia o una linfopenia, y hay un exceso de los neutrófilos o una neutrofilia, y asimismo un exceso de estas citoquinas o sustancias inflamatorias. Esto causa que en vez de que el paciente siga en este incendio o en esta infección causada directamente por el coronavirus,
El sistema inmune, en vez de simplemente acabar con este incendio, causa un nuevo problema al paciente, aquí representado como una inundación del paciente. Y esto es lo que se llega a denominar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y este síndrome puede causar distintos tipos de síntomas como cefalea, fiebre, hasta luego llegar a la hipotensión con una inestabilidad hemodinámica, coagulopatías, que son alteraciones en la cascada de la coagulación, hasta llegar a una falla multiorgánica por una afectación sistémica, como mencioné antes, y una inflamación sistémica. Cuando estas citoquinas o esta inflamación sistémica ataca o afecta al sistema nervioso con esta neuroinflamación, dependiendo de las estructuras que las inflame, puede causar otras consecuencias neurológicas como puede ser el síndrome de Guillain-Barré, el accidente cerebrovascular, una encefalopatía necrotizante aguda o distintos síndromes desmielinizantes. Y ahora, para poner en práctica estos mecanismos fisiopatológicos que hemos conversado, vamos a ver unos casos clínicos. Yo voy a ir desarrollando el caso. Si es que alguien tiene alguna idea del diagnóstico que estamos viendo en los pacientes, pueden escribir en el chat para hacer esto un poquito más interactivo. El primer caso clínico que vamos a ver va a ser en el servicio de emergencia. Y viene un paciente masculino de 36 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, tratado con metformina, dieta y ejercicio, con buen control. Y el paciente acude a la emergencia por presentar desde hace 4 días paresia, que es la disminución en la capacidad de contracción de los músculos, e hipoestesia, que es la disminución en la sensibilidad. Él describe estos dos síntomas como simétricos, es decir, son iguales en el lado derecho que en el lado izquierdo, y han sido progresivos ascendentemente, es decir, empezaron en los pies, avanzaron por las piernas, llegaron al tronco, los brazos, las manos, hasta llegar a la cara. Este es un síndrome y estas características que presenta este paciente de esta enfermedad neurológica es muy típico. Si alguien sabe, por favor, escribe en el chat. Y hasta eso les puedo dar una pista más. Y es que el paciente se acuerda que hace 3 semanas presentó un cuadro respiratorio, con un poco de tos, un poco de fiebre. Y en este caso hay 2 preguntas importantes. Primero, estamos en una pandemia. ¿Será que lo que presentó este paciente hace 3 semanas fue una enfermedad por coronavirus? Y la segunda pregunta importante es, ¿será que este nuevo cuadro con síntomas neurológicos que se presenta actualmente el paciente tendrá relación con ese cuadro infeccioso que presentó previamente? Y como dicen, sí, muchas personas en el chat, el paciente está teniendo un síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica autoinmune que se debe a la inflamación o la falla en la activación del sistema nervioso, del sistema inmune contra la vaina mielina de los nervios, que la vaina mielina está representada por estas bolitas blancas. Entonces, normalmente lo que hace la mielina es facilitar el transporte a través de la neurona, del impulso neuronal. Y este transporte es el que llega luego a los músculos y permite la contracción de los músculos, para que músculos de la cara, de los brazos, de las piernas, incluso músculos de la respiración, como es el diafragma, que es el músculo predominante en la respiración. Pero hay una relación entre el síndrome de Guillain-Barré y síndromes infecciosos previos. En este caso del coronavirus, que estimula el sistema inflamatorio, le prende para que nosotros combatamos la infección y después el sistema inmune se confunde y erróneamente empieza a atacar esta vaina de mielina. Cuando hablamos de coronavirus y su relación con Guillain-Barré, hay reportes que han dicho que sí hay una relación porque han notado un aumento en la incidencia del síndrome de Guillain-Barré desde que empezó la pandemia. Hay otros reportes que no han relacionado estas dos patologías. Sin embargo, esto aún está en debut. Pero cuando se presenta el caso del síndrome de Guillain-Barré, esta interrupción en la mielina es por una neuroinflamación por el sistema inmune e impide que el estímulo viaje. Esto no deja que el estímulo llegue a la musculatura y los pacientes se presentan con disminución o pérdida de los reflejos, disminución o pérdida de la contracción muscular y disminución o pérdida de la sensibilidad. Cuando la pérdida de la contracción muscular llega a afectar al músculo que mencionamos antes, que es el diafragma, el paciente puede presentar una complicación grave con una dificultad respiratoria. Entonces, a pesar de que no se ha comprobado al 100% la relación con coronavirus, quiero que se acuerden de esta patología
y la relacionen posiblemente a este virus, porque si es que el paciente llega a seguir progresando y llega a presentar una dificultad respiratoria, hay que identificarlos a tiempo para poder darles el soporte ventilatorio que necesitan para salvarles la vida. El segundo caso clínico que vamos a ver, vamos a transportarnos al servicio de psiquiatría y va a llegar una paciente, ella es de 54 años, sin antecedentes clínicos, sin antecedentes psiquiátricos, pero tiene un antecedente de exposición a coronavirus por el esposo que fue diagnosticado hace 2 semanas. Actualmente, y desde hace 5 días, la paciente presenta cefalea, malestar general, fatiga, tos seca, pero hoy acude al servicio de psiquiatría porque desde hace 5 horas la paciente ha presentado alucinaciones visuales, agitación psicomotora y afasia. Igual, por favor, si alguien sabe, escribe en el chat qué podría estar teniendo esta paciente. Pero para hacer un análisis de lo que está pasando, vemos que estos síntomas nos están orientando a algo un poco más central, posiblemente orgánico o psiquiátrico, pero es importante descartar un proceso orgánico. Entonces, para tener un poco más de información, le vamos a hacer un examen físico. Le posicionamos a la paciente en decúbito supino, es decir, acostada boca arriba, y vamos a realizar unas maniobras. Para la primera maniobra vamos a flexionar la cabeza de la paciente a nivel del cuello, pero ustedes notan que hay cierta resistencia en esta articulación. Esto significa que la paciente presenta rigidez nucal. Además, notan que cuando ustedes intentan flexionar el cuello de la paciente dobla las rodillas a nivel de la cadera, las flexiona. Esto quiere decir que la paciente tiene un signo de Brudzinski positivo. Y para el tercer signo, vamos a elevar la pierna de la paciente a nivel de la cadera, flexionándola, y vamos a extender la articulación de la rodilla. Y al hacer esto, la paciente se queja de dolor. Esto quiere decir un signo de Brudzinski de Kernin positivo. Entonces, en resumen, esta paciente con antecedente de exposición a coronavirus, con síntomas respiratorios desde hace 5 días, con síntomas neurológicos desde hace 5 horas y con signos de irritación meningia al examen físico, como muchos están poniendo en el chat. Sí, la paciente probablemente tenga una inflamación a nivel central que puede tratarse de una meningoencefalitis, posiblemente relacionada a coronavirus, ya que está presentando síntomas respiratorios y tiene el antecedente de exposición a coronavirus. Entonces, el cerebro, cuando el coronavirus invade al cerebro, puede invadir y afectar el parénquima cerebral, causando la parte encefalítica, o las meninges, que son 3 capas que recubren al cerebro, causando la parte de una meningitis. Cuando se presenta con encefalitis, y en el caso de esta paciente justificaría algunos de sus síntomas, como las alucinaciones, la agitación, la afasia. La afasia es la incapacidad de comunicarse, como igual Eduardo mencionó antes en su charla, pero hay distintos tipos de afasia. Y cuando invade las meninges causando una meningitis, puede justificar a este paciente la cefalea, que también podría presentarse en casos de encefalitis, y los 3 síntomas, los 3 signos de irritación meningia que la paciente presentó. Cuando hablamos de meningoencefalitis por coronavirus, la fisiopatología puede estar relacionada a 2 tipos. Puede ser por invasión directa, sea por la vía olfatoria o por la vía hematógena que vimos, cuando el virus invade y afecta directamente el parénquima cerebral o las meninges, pero también puede estar relacionada a una neuroinflamación en enfermedad grave, que por este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, las citoquinas son las que inflaman el parénquima cerebral y las meningitis y la meninges, causando esta meningoencefalitis. Y para finalizar, el tercer caso clínico que vamos a ver, vamos a volver a nuestra rotación de emergencia, pero en este caso recibimos una llamada de un paramédico que está transportándonos un paciente masculino, que él estaba trotando en el parque, se desmayó, hubo un testigo que vio esto y llamó al 911 para buscar atención médica. Este desmayo que estamos hablando se denomina síncope. Y es súper importante hacer un buen análisis y evaluación del paciente, porque el síncope puede tener muchas causas involucrando distintos tipos de órganos. Cuando nos llega el paciente, decidimos hacer una evaluación del paciente y vemos que presenta una parálisis hemifacial derecha. Esto quiere decir que hay una pérdida de la contracción muscular de la parte inferior derecha de la cara, como aquí podemos ver que está caída la comisura bucal del paciente. Además, el paciente presenta una hemiplegia derecha, aquí representada como una parálisis flácida,
o la incapacidad de contracción muscular del brazo y de la pierna derecha. Y también queremos buscar más información del paciente, pero el paciente no puede hablar. Esto es lo que Eduardo nos habló en la charla anterior de una fascia de Broca o una fascia motora en la que el paciente quiere hablar, pero no puede expresar lo que quiere decir. Estos síntomas, muy bien, yo he visto que me han estado contestando en el chat, nos orientan a que es un proceso agudo y focal, ya que estos síntomas envolviendo centros del lenguaje como la fascia de Broca, hemiplegia derecha por la localización del brazo y la pierna en la corteza motora primaria y la cara, y la presentación aguda con síncope nos orienta que puede ser un proceso obstructivo vascular, como un accidente cerebrovascular que pone Stephanie. Y hacemos los estudios necesarios, descubrimos que el paciente efectivamente tiene un accidente cerebrovascular y necesitamos ver por qué se causó este accidente cerebrovascular, porque tiene muchos orígenes. Sin embargo, no descubrimos nada que justifique esta patología en este paciente, pero lo que nos damos cuenta es que es el mismo paciente que le vimos hace 2 semanas en la consulta de otorrinolaringología, que era un paciente joven, sin antecedentes de importancia clínicos ni factores de riesgo, que presentó una enfermedad por coronavirus leve y se recuperó completamente. Entonces, cuando hablamos de accidente cerebrovascular, en muchas infecciones, así sean por coronavirus o por otros tipos de patógenos, cuando es una enfermedad cerebral, como en el caso de COVID severo, el sistema inmune con su sobreactivación inflamatoria causa demasiadas sustancias inflamatorias como proteína C reactiva, procalcitonina, neutrofilia, dímero D, velocidad de eritrosedimentación, y este exceso de sustancias inflamatorias alteran la coagulación, causando coagulopatías, y esto predispone a la formación de trombos en los vasos cerebrales y en vasos de distintos órganos. Y en este caso, la fisiopatología de un accidente cerebrovascular sería la neuroinflamación. Pero también se han descrito casos en enfermedad por coronavirus leve o moderada, como fue de la de nuestro paciente, que la fisiopatología se debe a una invasión directa. Y es por este neurotropismo del coronavirus hacia el sistema nervioso central, que invade el sistema nervioso central, luego invade los vasos, inflamándolos, lo que se denomina una endotelitis. Y esto lleva posteriormente a una disfunción del endotelio vascular y termina en una trombofilia adquirida, que es un tipo de coagulopatía que igual predispone a la formación de trombos. Entonces, las perlas que quiero que se lleven de esta charla es que han habido más de 76 millones de casos en el mundo de coronavirus. Y reportes dicen que hasta un 82% de pacientes presentan al menos un síntoma neurológico. Es un montón de involucramiento del sistema nervioso en la pandemia y no mucha gente está mencionando esto. Y de estos pacientes que han fallecido, más de 60,000 pacientes han muerto por complicaciones neurológicas. Es importante considerar a estos pacientes y poder tomar las medidas preventivas o poder tomar más en cuenta el sistema nervioso cuando hablamos de coronavirus. Otra perla importante, quiero que se acuerden, es la anosmia. En el paciente que vimos al principio presentó anosmia sin presentar todavía síntomas infecciosos. Y la anosmia, hay reportes que mencionan que hasta un 11% de casos se presenta antes de síntomas respiratorios. Esto puede ser clave para que nosotros identifiquemos temprano a este paciente y mandemos aislamiento para disminuir la tasa de contagios. Y finalmente, lo que hemos denominado neurocovid o lo que se está desarrollando ahora como neurocovid. Hay distintos tipos de presentaciones. El paciente masculino se presentó con síntomas neurológicos semanas después de haberse recuperado de un cuadro infeccioso. Esta paciente que se presentó en la consulta de psiquiatría con síntomas agudos respiratorios concomitantes a sus síntomas neurológicos. Este paciente que inicialmente presentó síntomas neurológicos antes de presentar síntomas respiratorios y posteriormente, sin factores de riesgo, sin ningún factor predisponente, se complicó con un accidente cerebrovascular. Y eso es en cuanto a mi charla, espero que les haya gustado y quiero contarles un poquito sobre mi experiencia en este grupo de investigación neural. Desde mi perspectiva, yo soy una médica graduada de la Universidad Internacional, me gradué hace 2 años y ahorita estoy en Estados Unidos en mi proceso de aplicación para un posgrado en el área de neurología clínica. Y quiero compartirles algunos datos que a mí me hubieran gustado saber cuando yo decidí estudiar medicina y cuando decidí venir a Estados Unidos. Y los más importantes son que
Yo considero que me di cuenta un poco tarde de la importancia de la investigación. Con el tiempo me he dado cuenta que la investigación no es lo que yo pensaba, no es estar en un laboratorio, un trabajo un poco tedioso, solo de números o solo de estar leyendo y hacer resumen. No es para nada eso. La investigación está en todas las materias que nosotros vemos. Solamente el simple hecho de que nosotros podamos identificar una enfermedad, que podamos diagnosticar una enfermedad, que podamos dar un tratamiento a un paciente, es gracias a personas que han estado atrás haciendo investigación. Y nosotros, así sea con cosas simples, podemos contribuir también a la medicina y son, por ejemplo, con reportes de caso, con series de casos en los que solamente hay una descripción de una patología atípica, una presentación atípica de cierta patología, se expone esa presentación del paciente, se hace un análisis, pero eso puede ayudar a doctores al otro lado del mundo a identificar a estos pacientes, ayudar a estos pacientes y a esos médicos también les sirve para seguir aprendiendo sobre medicina. Entonces, yo creo que tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza que medicina solamente está en el consultorio, viendo al paciente o en hospitalización, viendo al paciente o en los libros, y también sentir ese deber que tenemos con esta carrera como estudiantes, como posibles estudiantes o como médicos, para poder seguir avanzando con lo que es la medicina. Y en cuanto a mi experiencia en Neural, en mi proceso de aplicación, ha sido una herramienta súper útil para mí. En entrevistas me he dado cuenta que todos los entrevistadores me preguntan sobre qué es Neural, qué estamos haciendo, y se sorprenden que en un país, Ecuador, aquí no hay muchos aplicantes de Ecuador, y se sorprenden que en un país tercermundista haya este grupo de investigación que involucra desde estudiantes médicos hasta médicos graduados. Y eso dice un montón. Además que en Estados Unidos sí es muy importante las notas que nosotros damos para dar los steps que se conocen, que son los exámenes que te habilitan para que uno pueda aplicar aquí. Pero esas notas son solamente lo que le abre la puerta a uno para poder aplicar acá. Sin embargo, cuando un programa ya ve o ya abre tu aplicación para ver el resto, las notas quedan un poco atrás y lo que en verdad nos diferencia a un aplicante de otro aplicante, ya sea que a una persona le llamen en entrevista, son sus experiencias, sea en investigación, en voluntariado, en trabajo y las cartas de recomendación también que obtengamos de estas experiencias. Entonces, les invito a ustedes a involucrarse más en investigación, especialmente en el área de medicina, siéntanlo como un deber, sean estudiantes, sean médicos, curiosos, innovadores, que vayan más allá de lo establecido para contribuir con esta rama tan linda que es. Y no tiene que ser en neurología, puede ser en el área que a ustedes les guste. Y yo escogí Neural porque para mí la neurología es apasionante.